hemos hablado ya de la derivada de una función en un punto y de su significado geométrico. El siguiente paso es ver qué significa la función derivada f' de x y bueno, cómo hallarla en algunos casos. Y después veré un pequeño apartado para calcular más directamente, sin hacer tantas cuentas, con unas reglas determinadas que ahora no se exigen, pero bueno, cómo hallar estas funciones derivadas de una forma mucho más rápida. En primer lugar, ya vimos en el vídeo anterior que cuando yo tengo, yo qué sé, pues en un punto cualquiera del eje x, quiero saber la derivada de la función en este puntito, se hacía pues un límite, ahora lo pongo aquí, ¿vale? Si llamo a este punto el punto x igual a. Vimos ya que la derivada en un punto, lo pongo aquí, derivada de f en x igual a se hacía así. Había que hacer el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a partido por h. Y a esto lo llamamos f' en el punto a. Esto era la derivada de una función en un punto. Esto ya está visto en el apartado anterior, ¿eh? Además vimos que esto es un numerito. Al hacer este límite sale un número que es la pendiente de la recta tangente a la función. Esta es la función, la gráfica, en ese puntito, en el punto P. Es decir, que sería, pues, si pintamos la tangente a la función, sería la pendiente de esa recta tangente. Si en vez de coger el punto A cojo cualquier otro punto, pues bueno, pues tenemos más. Me fijo aquí en el punto B, pues haría la derivada en x igual a b y saldría, pues también, bueno, está un poco mal hecho, pero bueno, saldría la tangente de la función en ese puntito. Pues la derivada significaría la pendiente de esta recta tangente en el punto B, etcétera, ¿no? Por cierto, estamos viendo ya aquí que hay puntos donde la pendiente de la recta tangente de la función es positiva. La pendiente positiva significa que la función va creciendo, como veis aquí, ¿no? Y este punto, por ejemplo, el punto B, la pendiente es negativa porque la recta va hacia abajo, ¿no? De izquierda a derecha hacia abajo. Y entonces el ver el signo de la derivada en un punto nos puede servir para saber en qué valores de x la gráfica va hacia arriba o hacia abajo. Es decir, para qué valores de x la función es creciente o decreciente. Eso se ve con el signo de la derivada, ¿vale? Es muy interesante tener esos mecanismos. Cuando sepamos hacer rápidamente las derivadas va a ser muy útil para saber cómo es el crecimiento o decrecimiento de una función. Y un poco más todavía. Y en aquellos puntos donde la función pasa de ser creciente a decreciente, siempre que los puntos sean del dominio, en el punto x igual a c, por ejemplo, tendríamos que la función no es ni creciente ni decreciente, es decir, si hacemos la tangente en ese puntito, donde hay un máximo, vemos que la derivada es cero, la pendiente es cero, o sea que es una forma de identificar dónde se encuentran los extremos relativos de una función. Son aquellos puntos donde la tangente, al ser horizontal, tiene pendiente cero, es decir, son aquellos puntos donde la derivada es cero. Una forma muy interesante de identificar los máximos o mínimos relativos, ¿vale? Pero eso este año no se hará, será para el año que viene. Bueno, si yo quiero tener un método para hallar la derivada de una función en cualquier punto A, B, C o el que sea, me puedo plantear el hacer el siguiente paso. En vez de hacer la derivada en cada punto, que es un poco pesado, si yo quiero hacer la derivada en el punto -2, en el -1, en el 3, bueno, pues podemos hacer la derivada de una función, derivada de f en un punto cualquiera, en un x cualquiera. No en x igual a 3 o -1, lo que sea, ¿no? Y a esto se le llama función derivada. Y sería f', en vez de en un punto A, pues en un punto
x cualquiera. La definición va a ser igual. Sería el límite cuando h tiende a 0 de f. Pero ahora en vez de poner a, con un punto concreto, pongo un x general. X más h menos f de x partido por h. A esta expresión se le llama función derivada, que significa la derivada de la función f en cualquier punto de su recorrido, ¿no? En cualquier x. ¿Vale? Entonces, en vez de poner aquí 3 o 1 menos 1, se pone un x en general. Vamos a ver, esto nos permite hallar una expresión que, bueno, que vale para todos los casos de una función concreta. Yo hago la función derivada y después, sin más que sustituir la x que me salga por el valor que yo quiera del eje x, pues tendría esas distintas derivadas en cualquier punto, ¿no? Voy a poner un ejemplo para que veáis cómo se hace esto. Hay que hacer el límite y, bueno, voy a hacer un ejemplo en un caso sencillo. Ejemplo de cómo se calcula una función derivada. Supongamos que la función f de x vale 3x cuadrado menos 2x más 5. Bueno, en el libro tenéis una función más sencillita ya cogida, esta por no cogerla igual, ¿vale? Y con este ejemplo y el del libro podréis hacer una idea, ¿no? Entonces vamos a calcular cuánto valdría la derivada de esta función, f' en un x cualquiera. Bueno, pues aplicamos la definición. Hay que hacer el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, lo pongo otra vez, venga, menos f de x partido por h. Sustituimos cuando h tiende a 0 y ahora el numerador. Ahí donde pone f de x más h habrá que poner la expresión de f de x, pero cambiando x por x más h. Es decir, 3 por, donde pone x ponemos x más h al cuadrado, menos 2 por, como aquí pone x, pues ahora sustituimos por x más h, más 5, menos, este es el menos f de x. F de x es esto tal cual, ¿no? Ponemos un paréntesis, 3x cuadrado menos 2x más 5 partido por h. E igual, continuamos, límite cuando h tiende a 0 de fracción grande. Y ahora hay que ir desarrollando esto para agrupar términos semejantes y después hacer el límite, a ver qué nos sale, ¿no? Bueno, pues aquí quedaría el cuadrado de una suma, 3 por paréntesis, cuadrado del primero, x cuadrado más cuadrado del segundo, h cuadrado más el doble del primero por el segundo, 2xh, menos 2 por x más h sería menos 2x menos 2h más 5 menos, voy a ir poniendo así, ¿no? Menos delante de estos 3 sería, o sea, meto diciendo menos el paréntesis, ¿no? 3x cuadrado menos por menos más 2x y menos 5 partido por h. Seguimos. Podemos ir agrupando términos, ¿no? Mirad, 2x menos 2x, 0. Y 5 menos 5 también es 0. Seguimos. Multiplico, bueno, un momentito, límite cuando h tiende a 0 de 3x cuadrado. Aquí quedaría más 3h cuadrado más 6xh menos 2h queda por aquí suelto menos 3x cuadrado partido por h. 3x cuadrado menos 3x cuadrado vale 0. Y ya podemos sustituir a ver, porque ya no se puede agrupar más, y quedaría, cuando h tiende a 0, el límite sería, como aquí está todo multiplicado por h, aquí también sería 0 partido por 0. Lo pongo así, indeterminación, que ya sabemos resolver, ¿no? Porque se saca factor común en el numerador,
y se simplificará con el denominador. Lo pongo aquí debajo y sería límite cuando h tiende a 0 de h que multiplica a 3h más 6x menos 2 partido por h entre h 1 y volvemos a sustituir h por 0. Quedaría entonces el límite cuando h tiende a 0 sería 0 y sería 6x menos 2. Bueno, pues ya tenemos la función f' de x. Como veis, una función de x también. Depende de x, ¿no? Y se llama función derivada de esta de aquí arriba. Esto es la función f de x y esta es la función derivada f' de x, ¿vale? No sé si alguien se puede dar cuenta de cómo sacar más rápidamente esta expresión a partir de esta expresión. A lo mejor alguien dice, uff, no tengo ni idea, ¿no? Bueno, después lo vamos a ver, ¿vale? Solamente voy a comentar antes de ver eso que acabo de decir, que, bueno, aquí he sacado la derivada de una función en cualquier punto de golpe, ¿no? Si a mí me dicen, venga, vamos a hacer f' de 2, entonces yo sustituyo x por 2 y ya está, no tengo que hacer otra vez ese límite cuando x valía un punto cualquiera, ya tengo aquí todas las pendientes, todas las derivadas en puntos concretos, ¿no? Sería 6 por 2, 12, menos 2, sería 6 por 2, menos 2, igual a 10. Entonces tengo todas las derivadas, todos los numeritos que decíamos ayer, f' en el punto x igual a menos 1, pues sustituimos 6 por menos 1, menos 6, menos 2, menos 8, ¿no? Etcétera. Tendría de un solo golpe todas las derivadas en un punto cualquiera de la función f, ¿vale? Bueno, vamos a ver, según el libro, por terminar un poquito todo esto, vamos a ver las derivadas de las funciones elementales. Derivadas de las funciones elementales. Las funciones elementales son las más sencillitas y bueno, pues vamos a ver cuáles son las que hay que saberse y con esto ya terminamos, ¿eh? Vamos a empezar primero. Función constante. Eso significa f de x igual a k, siendo k un número, ¿eh? K puede ser 3, 2, menos 1, un medio, pi, ¿no? Bueno, pues la derivada, una función, la palabra derivada ya he dicho yo que hace referencia a lo que varía una variable, la y, con respecto a x, ¿no? Si la función es constante es que no cambia, ¿no? Por tanto, la derivada f' de x valdrá 0. La derivada significa que algo cambia, ¿no? Si la función no cambia porque es constante, entonces evidentemente la derivada es 0, ¿eh? La derivada de una constante siempre es 0. Sigo. La función identidad. Significa f de x igual a x. Bueno, pues cuando tengo esa función, la derivada de x, la derivada de la función x vale 1. Después justifico con lo que voy a poner ahora este hecho, ¿eh? Cuando f es una potencia, función potencial, x elevado a n, entonces f' de x valdría n por x elevado a n menos 1. Por ejemplo, si la función es x al cubo, la derivada valdría n pasa multiplicando aquí, sea 3 por x elevado a y se baja una unidad el exponente, ¿vale? ¿De acuerdo? La función exponencial.
exponencial. Ya haremos ejemplos de esto, ¿eh? Si f es igual, f de x igual a elevado a x, no confundáis esta con esta, ¿eh? Una cosa es elevar x a un número y otra cosa es elevar un número a x, ¿eh? Esta es la función potencial y esta es la función exponencial, ¿eh? Exponencial se llama cuando x está en el exponente, ¿vale? Bueno, pues f', la derivada de una función exponencial, sería igual a ella misma a elevado a x por un numerito que es el logaritmo neperiano de a, ¿vale? Función logarítmica. Pues tenemos cuando f de x es igual a logaritmo en base a de x, entonces f' es igual a 1 partido por x y por el logaritmo neperiano de a, igual que antes también, ¿no? Y me quedan dos, que son la función seno. Si f es igual al seno de x, f' es, la derivada es el coseno. Y finalmente la función coseno, estas son las más sencillitas, las que vamos a ver este año. Si f es el coseno de x, entonces f' de x, ¿vale? No podía esperar que fuera el seno, pues no, es menos el seno. Todas estas reglas de derivación, todas salen de hacer este límite, ¿eh? Lo que pasa es que yo he hecho un ejemplo concreto, pero si uno hace los límites cuando la función es esta, al final le sale, puede ser más complicado o menos, le salen estas expresiones, ¿no? O sea que una cosa es saber qué significa la derivada o la función derivada, y otra cosa es saber hallar las derivadas de diferentes funciones, como haremos en ejercicios.